Hola, en esta oportunidad vamos a ver cómo hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de las inversiones en la consulta amigable del MEF. Esta es la primera pantalla que estamos viendo con el cual se comienza a hacer el seguimiento. Esta página nos permite hacer un seguimiento a la ejecución presupuestal a nivel nacional, a nivel de todas las instituciones. Los gastos que realizan con el presupuesto público lo podemos hacer seguimiento desde aquí. Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar solo a lo que son las inversiones. Y cuando hablamos de inversiones, tenemos dos grandes grupos. En un primer lugar tenemos los proyectos de inversión y por el otro lado tenemos las IOR, las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Ambos, los proyectos de inversión y las IORs, pertenecen a ese grupo que se le conoce como inversión pública. Hecho esa precisión, comencemos. Vamos a seleccionar aquí en la parte superior derecha donde dice actividades proyectos. Como yo me voy a centrar solamente a lo que son inversiones, voy a seleccionar lo que dice solo proyectos. Muy bien, le doy clic allí entonces, solo proyectos. Esperamos que cargue y ya. Entonces de esa manera vamos a poder hacer seguimiento solamente a los proyectos. Esto va a incluir obviamente también a las IORs. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener aquí esta primera columna que dice ¿quién gasta? Aquí vamos a tener los proyectos de inversión y las IORs. De manera general vamos a llamarle proyectos, ¿ya? Pero vamos a entender que son ambos, tanto IORs como proyectos de inversión. Muy bien, entonces, donde dice nivel de gobierno, vamos a tener aquellos proyectos que van a estar subdivididos en los tres niveles. Si yo selecciono el gobierno nacional, voy a tener proyectos que son ejecutados por el gobierno nacional. ¿Qué entidades pertenecen al gobierno nacional? Pues ahí tenemos el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, todos sus ministerios, los organismos públicos especializados, reguladores, técnicos, los organismos constitucionalmente autónomos, entre otros que pertenecen al gobierno nacional. Aquí también están, por ejemplo, las universidades públicas. Muy bien, todo ese grupo de inversiones vamos a tenerlo aquí dentro del gobierno nacional. Luego tenemos los gobiernos locales. ¿Quiénes son? Pues aquí tenemos las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Aquí también se podría añadir a las mancomunidades, ¿no? Sí manejan cierto presupuesto, pero si comparamos con lo que son las municipalidades provinciales y distritales, obviamente es mucho menor. Luego pasamos al otro grupo, que son los gobiernos regionales. Entonces aquí vamos a tener a todos los proyectos que son ejecutados por los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras. Aquí está todo lo que ha sido pues descentralizado. Si queremos ver, comparamos los montos, el gobierno nacional tiene 26.000 millones de presupuesto para inversiones, las municipalidades 27.000 millones y los gobiernos regionales 15.000 millones. Hay que recordar, estamos hablando solamente de presupuesto destinado para proyectos. Muy bien, entonces eso vamos a obtener en esta primera columna. Volvemos al inicio. Ahora vamos a ver donde dice en qué se gasta. El presupuesto nosotros podemos destinar para diversas funciones. Aquí donde dice función, ¿qué vamos a tener? Pues las principales funciones que tiene el Estado. ¿Dónde está establecido eso? ¿Qué funciones tiene el Estado? Pues en la Constitución Política del Perú, ¿no? Donde dice que la población tiene derecho, por ejemplo, a lo que es acceso a la salud, educación, al tránsito, a la identificación, a vivir en tranquilidad, entre otros. Esas son funciones, ¿no? Entonces, a cada una de esas funciones que tiene el Estado se le ha agrupado. Tenemos en total 24 funciones.
Podemos ver, aquí están las 24 funciones. Por ejemplo, si es que se tratase inversiones relacionadas con el tema de carreteras, puentes, ¿a qué función corresponde eso? Transporte. Si por ejemplo se refiere una inversión relacionado con lo que es el turismo, ¿a qué función sería? Al 9, turismo. Y así, aquí tenemos saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, el 20 salud, 22 educación, todo lo que son, por ejemplo, temas sociales, el 23 protección social, el 11 pesca, 6 justicia, 7 trabajo, entre otros. Aquí están entonces las principales funciones. Si yo quiero entonces buscar, por ejemplo, alguna inversión relacionada con la función ambiente, relacionada con la protección del medio ambiente, aquí está. Voy a seleccionar esta opción y voy a poder identificar todas aquellas inversiones, ¿no?, que están relacionadas con el tema ambiente. Y ahí ya podemos utilizar lo que hemos visto en la primera columna. Por ejemplo, yo quiero ver aquellas inversiones en esta función ambiente, pero quiero ver por niveles de gobierno. Muy bien, entonces selecciono nivel de gobierno. Entonces, en esta función ambiente hay inversiones que son ejecutadas por el gobierno nacional, pero también tenemos inversiones que son ejecutadas por las municipalidades y también por los gobiernos regionales. Entonces, es una función que se podría decir que ha sido delegada, ¿no?, tanto a las regiones, tanto a las municipalidades, y también lo desarrolla el gobierno nacional. Muy bien, entonces, a ver, volvamos nuevamente, reiniciemos para continuar la explicación. De esa manera entonces podemos elegir por función. Ahora también puedo elegir por categorías presupuestales. ¿Qué son las categorías presupuestales? Es una forma de cómo se organiza el gasto, o en este caso el gasto destinado para las inversiones, de acuerdo a las características que tiene. Va a haber algunas inversiones, por ejemplo, que están directamente relacionados con programas presupuestales. Va a haber otro que corresponde a acciones centrales, que son parte organizativa, parte del funcionamiento que tienen las entidades. Y va a haber otro grupo que se le conoce, ¿no?, como APNOP, asignaciones presupuestales que nos resultan en producto. Vamos a ver entonces. Todo este primer grupo comienza con el 2, por ejemplo, son programas presupuestales, materno neonatal, TBC, reducción de tráfico ilícito de drogas, reducción de delitos que afectan la seguridad ciudadana, lucha contra el terrorismo, gestión integral de residuos sólidos, mejora de la sanidad animal. Todos estos tenemos muchos programas presupuestales, casi 90 programas presupuestales tenemos actualmente. Programa de saneamiento rural, mejora de los servicios del sistema de justicia penal, todos estos son programas presupuestales. Inclusión de niños, niñas jóvenes con discapacidad en educación básica y técnico-productiva, mejora de la articulación de pequeños productores al mercado, todos estos son programas presupuestales, ¿ve? Y en la parte final ya vamos a tener las acciones centrales, que son netamente gasto destinado a lo que es la gestión, a temas transversales para el funcionamiento de la entidad. Por ejemplo, aquí podría estar la construcción de oficinas, ¿no? Y por último tenemos un gran grupo que son las asignaciones presupuestarias que nos resultan en producto. Aquí también tenemos presupuesto destinado para financiar inversiones. Muy bien, entonces de esta manera es que podemos también identificar los proyectos de inversión. Continuamos. Ahora también puedo identificar por las fuentes de financiamiento. Tenemos 5 fuentes de financiamiento, ¿no? Las fuentes de financiamiento, ¿qué son? Pues nos dice cuál es el origen de ese presupuesto. Por ejemplo, si yo voy a financiar algún proyecto de inversión con impuestos, IGB, impuesto a la renta, entre otras, entonces eso corresponde a ¿qué? Recursos ordinarios. Y sabemos que el recurso ordinario, o sea, los impuestos, las recaudaciones por impuestos, es el mayor porcentaje, ¿no? Es una gran cantidad de recursos que provienen de esta fuente. Luego tenemos aquellos recursos que son recaudados directamente por la entidad, ¿no? La entidad también puede generar sus propios ingresos. Las municipalidades, ¿cómo generan sus ingresos? Pues cobrando trazas, contribuciones, tal vez vendiendo algunos equipos, o puede haber alguna municipalidad que tenga algún, no sé, invernadero y que venda plantas.
o que tenga tal vez alguna granja y que venda animales, o que produzca algún bien o servicio, o que alquile un auditorio. Entonces, todos esos son recursos directamente recaudados. Lo mismo pueden hacer las universidades, los gobiernos regionales, las entidades del gobierno nacional, ¿no? La otra fuente de financiamiento, bueno, entonces también los proyectos de inversión pueden ser financiados por recursos directamente recaudados. También pueden ser financiados con deuda, ¿no? Recursos por operaciones oficiales de crédito. Aquí están todos los préstamos, ¿no? Todo el endeudamiento. Y pueden endeudarse los gobiernos regionales, las municipalidades, el gobierno nacional, sí, pueden endeudarse. A la otra fuente, la cuarta, son las donaciones y transferencias, ¿no? Pueden estas ser, por ejemplo, donaciones que provienen tal vez de otros países, ¿no? De alguna cooperación internacional o de la Unión Europea o de algún otro país que quiere apoyar al Perú, ¿no? Aunque esta fuente ya es bastante reducido porque como país ya hemos mejorado bastante. Y por último tenemos a los recursos determinados. Pues aquí vamos a tener, se va a subdividir en rubros, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener aquellos recursos que provienen, que su origen es el Fondo de Compensación Municipal, ¿no? El famoso Fondo Común que se destina para las municipalidades, o los impuestos municipales, o también en caso de los gobiernos regionales, ellos se financian a través del Fondo de Compensación Regional, conocido como FONCOR, ¿no? O si es que mi entidad, por ejemplo, recibe financiamiento de canon, de sobrecanon, regalías, entre otros, también aquí tenemos una gran fuente de financiamiento. ¿Ve? Como podemos ver, es bastante, son más de 18.000 millones que financia, ¿no? A proyectos de inversión, el canon, sobrecanon y los demás. Muy bien, entonces de esa manera también podemos identificar, ¿no? Yo quiero ver solamente inversiones, por ejemplo, que son financiados por recursos ordinarios. Puedo seleccionar solamente recursos ordinarios. ¿Puedo ver también en niveles de gobierno? Sí, puedo ver en niveles de gobierno. Puedo seleccionar tal vez gobiernos locales. Puedo ver a qué función está financiando estos recursos ordinarios. Sí, puedo ver. Aquí están las funciones que son financiadas a través de este recurso. Tenemos cultura y deporte, educación, protección social, entre otros. Muy bien, reiniciemos nuevamente ya para ir viendo la última columna. Hay otras columnas más, pero vamos a quedarnos aquí donde dice genérica. La genérica, en caso de inversiones, vamos a tener tres opciones. Tenemos aquí donaciones y transferencias, pero estas donaciones y transferencias es diferente a lo que vimos cuando hablamos de fuente de financiamiento. ¿A qué se refiere estas donaciones y transferencias cuando hablamos a nivel de genérica? Y aquí está la respuesta. En la nubecita que podemos ver aquí nos dice que va a corresponder a gastos por donaciones y transferencias a favor de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno no reembolsables de carácter voluntario u obligatorio, incluyendo las transferencias por convenios de administración de recursos. Entonces, si es que se hace, por ejemplo, un convenio entre el gobierno regional y una municipalidad y se va a transferir presupuesto para que se financie algún proyecto, ¿cómo voy a cargar ese presupuesto? Pues aquí, en la 2.4, donaciones y transferencias. También tenemos la 2.5, que son otros gastos. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice, son gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que persiguen fines productivos, transferencias distintas a donaciones, subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias judiciales. Incluye gastos definidos para la negociación colectiva. Entonces, también se puede destinar recursos aquí, pero vemos que es bastante reducido, ¿no? Es un presupuesto bastante mínimo. Y por último, aquí sí vamos a tener el grueso, ¿no? Del presupuesto que se destina para inversiones, que es adquisición de activos no financieros. Y dentro de este grupo vamos a tener, por ejemplo, inversiones destinadas a la adquisición de edificios y estructuras. Vamos a tener también la construcción de edificios y estructuras. ¿Ve? En uno se adquiere y en el otro construyes. O sea, aquí estaríamos hablando de compras. Aquí estaríamos hablando de que se construye. Muy bien, continuamos. Luego tenemos la adquisición de vehículos, maquinarias y otros. ¿Qué más tenemos? Adquisición de activos no productivos, adquisición de otros activos fijos. También tenemos inversiones intangibles, como software, por ejemplo, ¿no? Serían intangibles. Y por último tenemos otros gastos de activos no financieros. ¿Ven? Todos ellos entonces destinamos recursos. Por ejemplo, la construcción de una escuela. ¿Dónde estaría? Aquí ve construcción de edificios y
Estructuras. Vamos a comprar, por ejemplo, un camión recolector de residuos sólidos para la municipalidad. ¿Dónde cargamos? Pues aquí, adquisición de vehículos, maquinarias y otras, ¿no? Entonces, de esa manera es que también podemos hacer la búsqueda de las inversiones. Muy bien, entonces ya he hecho esa explicación de cada una de estas columnas. Vamos a pasar pues a la parte práctica, ¿no? Muy bien, entonces voy a buscar por niveles de gobierno. Muy bien, entonces selecciono nivel de gobierno. Comienzo, por ejemplo, por el gobierno nacional. En esta oportunidad quiero hacer seguimiento, a ver, seleccionemos un sector. Muy bien, aquí vamos a tener todos estos sectores. Tenemos cultura, poder judicial, ambiental, justicia, interior. Me interesa, por ejemplo, agrario y de riego. Muy bien, entonces vamos a ver aquí qué entidades vamos a tener. Aquí tenemos al Ministerio de Desarrollo Agrario, tenemos a Sierra y Selva Exportadora, que ya cambió su nombre, ¿no? Ahora ya tiene otra denominación, este año se le cambia de nombre. Tenemos al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, tenemos al Instituto Nacional de Innovación Agraria, a la Autoridad Nacional del Agua y al Servicio Nacional Forestal de Fauna ¿qué dice? De Fauna Silvestre, SERFOR, ¿no? Entonces todas estas entidades pertenecen al sector agrario y de riego. Por ejemplo, me interesa eh, el del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA. ¿Qué, ¿Qué proyectos está conduciendo, está desarrollando? ¿Dónde lo encuentro eso? Aquí, donde dice producto proyecto. Muy bien, selecciono y vamos a ver todas las inversiones que corresponde a esta entidad, al Instituto Nacional de Innovación Agraria, la famosa INIA. Entonces tenemos todos estos proyectos. A ver, en primer lugar tenemos mejoramiento de la disponibilidad y acceso del material genético mediante el uso de técnicas de biotecnología reproductiva en ganado bovino tropical en las regiones de San Martín, Loreto y Ucayali. ¿Cuánto de presupuesto se está destinando para este proyecto? 12 millones. ¿Cuánto ya se ha ejecutado a la fecha? Un 51%, casi la mitad, ¿no? Entonces es un avance, bueno, a estas alturas del año no tan adecuado, pero sí está ejecutando el presupuesto. ¿Qué más tenemos? Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de papa, maíz, amilaceo, leguminosas de grano y cereales en las regiones Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. ¿Cuánto se está destinando? 14 millones y ya se ejecutó la mitad. Y así podemos hacer seguimiento a una serie de inversiones. Aquí, por ejemplo, tenemos construcción del cerco perimétrico en, bueno, es un centro posiblemente, San Bernardo en la localidad de Puerto Maldonado, Tambopata en Madre de Dios. Pero aquí es poquito presupuesto, un poco raro, ¿no? 187 soles. Bueno, será un saldo posiblemente. Aquí tenemos otro, mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica. ¿En dónde? En el distrito de Marcabelica, provincia de Sullana, en Piura. ¿Cuánto se ha destinado? Más de 8 millones. Se ha gastado casi el 44% a la fecha. Y así puedo hacer seguimiento a cada una de las inversiones. Y como podemos ver, tiene una gran cantidad de inversiones esta entidad. Muy bien. Ahora volvamos al inicio. Quiero hacer seguimiento, he reiniciado, muy bien. Quiero hacer seguimiento a una inversión ejecutada por una municipalidad. Listo. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Gobiernos locales. Pero ahora voy a hacer este filtro. Quiero de una función específica. A ver, quiero de la función, a ver, veamos, transporte. Muy bien, selecciono entonces transporte y ahora nos vamos a seleccionar un departamento. Aquí tenemos mancomunidades y tenemos municipalidades. A ver, seleccionemos municipalidades. ¿Qué departamento? Seleccionemos aleatoriamente. Por ejemplo, veamos Pasco. Muy bien. Pasco, como departamento, tiene 129 millones. Listo. Vamos a seleccionar alguna de sus provincias. Aquí tenemos 3 provincias, Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa. A ver, seleccionemos Oxapampa, que es la parte selva de Pasco,
y ahí vamos a tener sus municipalidades. A ver, ¿qué municipalidades tenemos en Pasco? Está Oxapampa, Chontabamba, Huancabamba, Palcazú, Posuso, Puerto Bermúdez, Villarrica y Constitución. Por ejemplo, seleccionemos Villarrica. Listo. Villarrica. Quiero ver en lo que corresponde a la función transportes qué proyecto se está haciendo financiado durante este año. Selecciono entonces donde dice producto proyecto. Y ahí vamos a tener el detalle de todos los proyectos. A ver, mejoramiento de los jirones de la zona comercial en la ciudad de Villarrica, distrito de Villarrica, Oxapampa, Pasco. Ha destinado casi 4 millones, ejecutado ya un 63%. Un buen avance. Tenemos, a ver, seguimos bajando, uno con más presupuesto. Aquí tenemos la renovación del puente en el camino vecinal del R, bueno, son códigos de ese camino vecinal, Puente Alto Puellas, ha destinado más de 1 millón y bueno, a la fecha todavía no ha gastado nada. Tenemos otra renovación de otro puente que ha destinado 1.700.000 y que tampoco a la fecha ha gastado nada, ¿no? Entonces, por eso podemos ver aquí que su ejecución es solo de un 34%. Y podemos hacer una comparación entre los distritos de la provincia de Oxapampa. Por ejemplo, ¿quién ha gastado más de su presupuesto? A ver, vamos a ver. Quiero ordenarlo, puedo hacer ese orden. Le doy clic donde dice avance porcentual, muy bien, le doy un clic y se va a ordenar de acuerdo a la ejecución presupuestal. Quien ha gastado menos de su presupuesto es Chontabamba, 0%. Posuso, ¿cuánto ha gastado de su presupuesto para inversiones a esta fecha, a estas alturas del año? 1%. Imagínense. Y es poco el presupuesto que tiene, son 700.000 nomás. Huancabamba tiene 7 millones, ¿cuánto ha gastado? 2%. Imagínense entonces la calidad del gasto que tienen estas municipalidades, ¿no? Es por eso que muchas veces es bastante cuestionable, ¿no? La función que desarrollan las municipalidades. Escuchamos siempre que tienen dificultades, tienen deficiencias y aquí podemos verlo. Tenemos Palcazú, un 19%, Puerto Bermúdez, 22%, Villarrica, 34%, Constitución 39% y Oxapampa 54%. Entonces, a nivel de esta provincia de Oxapampa, vemos que su ejecución presupuestal presenta serias deficiencias, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer ese seguimiento. Muy bien, reiniciemos nuevamente y por último vamos a ver alguna inversión, pero yo quiero filtrar en esta oportunidad por fuente de financiamiento. Muy bien, tengo la fuente de financiamiento y podemos seleccionar cualquiera de ellos. A ver, vamos a seleccionar lo que son recursos determinados. Y dentro de recursos determinados voy a seleccionar solo las que son financiadas, por ejemplo, por Canon. Muy bien, quiero ver solamente seguimiento de las inversiones de los proyectos que son financiados por Canon. Pero en esta oportunidad quiero hacer seguimiento a gobiernos regionales. ¿Puedo hacer? Claro que sí. Seleccionamos gobiernos regionales. Damos clic aquí donde dice sector. Una vez más gobiernos regionales y vamos a seleccionar a los pliegos. Los pliegos son cada uno de los gobiernos regionales. Ahí tenemos en orden Amazonas, Ancash, Apurímac. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a ver quién ha ejecutado más de su presupuesto destinado para proyectos en Canon, sobre Canon, regalías. Muy bien, ¿qué hago? Selecciono pues aquí donde dice avance, le doy clic y se va a ordenar. ¿Cómo se va a ordenar? Del que menos ejecutado al que tiene mayor ejecución. A ver, aquí tenemos Huánuco, el gobierno regional de Huánuco. ¿Cuánto de presupuesto tiene? Casi 2 millones. ¿Cuánto ha gastado? 0%. Imagínense. Lambayeque, ¿cuánto de presupuesto tiene en Canon para financiar proyectos de inversión? ¿Cuánto? 500.000. ¿Cuánto ha gastado? 6%. Lima Regiones, 157 millones tienen Canon que financian proyectos. ¿Cuánto ha gastado? 16%. Amazonas, más de 12 millones. ¿Cuánto ha gastado? 17%. Ancash, 273 millones. Ya montos grandes, montos fuertes. ¿Cuánto ha gastado? Un 23%. Municipalidad Metropolitana de Lima, Callao, Tumbes, 41 millones, un 29% ha gastado. La Libertad, 35 millones, ha gastado 37%. Junín, poco presupuesto, 7 millones y ha gastado un 41%. Y así podemos hacer un ranking. Pero yo quiero ver cuáles son, ¿no?, esos proyectos que han sido financiados. A ver, agarremos uno que tiene bastante presupuesto. A ver, seleccionemos Tacna.
O Cusco, mira, Cusco tiene bastante, casi 1.000 millones de soles en lo que son inversiones que son financiados a través de Canon, ¿no? Obviamente, Cusco, al ser, bueno, un departamento que tiene, ¿no?, estos recursos, va a recibir bastante presupuesto, casi 1.000 millones. A ver, muy bien, entonces vamos a seleccionar, puedo seleccionar por eh, categoría presupuestal. Todavía no hemos visto esto, ¿no? Mira, aquí tenemos distintas categorías presupuestales. Aquí tenemos, por ejemplo, gestión integral de residuos sólidos. Y ya, probemos esto, que dice gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Queremos evitar el tema de la contaminación. A ver, ¿qué proyectos está siendo financiado en este programa presupuestal? Selecciono donde dice producto proyecto. Y vamos a ver que es un solo proyecto de inversión, que es ampliación y mejoramiento del sistema de la gestión integral de residuos sólidos en los distritos de Calca, Lamay, Coya, Pisac, San Salvador y Tartay en la provincia de Calca. ¿Cuánto presupuesto? 3.500.000. ¿Cuánto ha gastado a la fecha? Un 27%. A ver, vamos a ver otro programa presupuestal que también tenga un presupuesto considerable. A ver, aquí está. Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en áreas rurales protegidas. 9 millones. Muy bien. O este de aquí, mira, aquí vemos que tenemos 250 millones. ¿En qué? En reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes, ¿no? Todo lo que es este programa relacionado con transporte, 250 millones. A ver, vamos a ver qué proyectos tiene aquí Cusco, el gobierno regional de Cusco. Tiene, por ejemplo, aquí está, mejoramiento, carretera Yaurisque, Ranrajasa, Paruro. ¿Cuánto? Casi 100.000. ¿Cuánto ha gastado? Cero, imagínense. Este no tiene presupuesto todavía. Siguiente, mejoramiento de la carretera Iscuchaca, Cruzpata, provincias de Anta y Urpamba, Cusco. ¿Cuánto? Más de 200.000. ¿Cuánto ha gastado? 0.2%. Imagínense, ¿qué más? Mejoramiento del servicio de transabilidad vial interurbana. Ahí nos da el código. 0.6%. Mejoramiento del servicio de transabilidad vial, otra carretera, casi 1.000.000. ¿Cuánto ha ejecutado? 1%. Otro camino vecinal, 200.000. ¿Cuánto ha gastado? 3%. Mira, ve, todos estos proyectos de inversión. Mira, ¿cuánto es su ejecución? Está bastante bajo, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo hacer seguimiento a cada uno de los proyectos de inversión que es financiado con Canon, sobre Canon, regalías en Cusco, en el gobierno regional de Cusco. Muy bien, reiniciemos y por último vamos a ver la genérica. A ver, aquí teníamos, bueno, no, quiero ver, aquí está, activos, adquisición de activos no financieros. Aquí quiero ver, por ejemplo, por tipos, ¿no? Por ejemplo, si se ha adquirido edificios y estructuras, si se ha construido, ¿no? Quiero ver una construcción, por ejemplo, ¿no? Construcción de edificios y estructuras, porque es un gran presupuesto que tenemos aquí. Muy bien, seleccionamos y nos vamos a ver, seleccionemos nivel de gobierno. Listo. Ya hemos visto los tres niveles, ¿no? Ya hemos visto los tres niveles. Entonces, volvamos al gobierno nacional. Muy bien, seleccionemos alguna función. A ver, ¿qué podría ser? Uno que tenga bastante presupuesto. Mira, aquí tiene más de 3.000 millones, lo que es orden público y seguridad. Muy bien, ¿a qué se destina más de 3.000 millones? A ver, vamos a ver entonces el sector. A ver, ¿qué sector está ejecutando este presupuesto? Mira, tenemos PCM, Presidencia de Consejo de Ministros, Ambiente, Interior, Agrario y Riego, Defensa. ¿Quién tiene pero el mayor presupuesto? PCM. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí, qué proyectos. Podemos seleccionar en el pliego, ¿no? Para ver dentro de PCM quién específicamente tiene. Ya, aquí está, la Autoridad Nacional de Infraestructura. Claro, pues esta entidad se encarga de los proyectos grandes, ¿no? Más de 3.000 millones. A ver, veamos algunos proyectos que son ejecutados por esta entidad, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que es relativamente nueva, ¿no? Muy bien, ¿qué tenemos? Creación del Servicio de Protección contra Inundación de Quebradas en San Ildefonso, en los distritos de Porvenir y Trujillo. ¿Cuánto? Mira, ¿cuánto de presupuesto? Casi 300 millones. Se ha ejecutado ya casi un 84%. Creación del Servicio de Protección frente a inundaciones, esto es en Tumbes. ¿Cuánto? 59 millones prácticamente y se ha ejecutado 76%.
Creación del servicio de protección frente al movimiento de masas e inundaciones. ¿En dónde es esto? En Ica. ¿Cuánto? 6 millones, un 90% ejecutado. Ampliación del servicio de protección. Mira, tenemos varios contra las inundaciones. Y así tenemos una serie de proyectos que son financiados. Bueno, aquí no hemos visto la fuente de financiamiento. Aquí hemos visto lo que es la función de, orden público y seguridad, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer seguimiento de acuerdo a lo que necesitemos. Por nivel de gobierno, podemos hacer seguimiento por función, si es programa presupuestal, qué fuente de financiamiento financia, qué se está comprando, qué se está adquiriendo, qué se está construyendo. Bueno, el departamento es a nivel territorial. Muy bien, entonces, para poder hacer seguimiento de las inversiones tenemos múltiples formas, tenemos muchas opciones, podemos hacer distintos filtros de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces, esto ha sido un breve repaso del seguimiento de la ejecución presupuestal en lo que corresponde a proyectos de inversión.